Gracias. Bueno, entonces es con carne reemplazan la fórmula y ya. No era para que unas pequeñas aclaraciones. Con respecto al acuerdo que les había dado originalmente, el cronograma de parciales, vamos, creo que disfrutando un poquito esto de las horas compensatorias, porque voy a estar en capacidad unos días, y pues vamos a hacer los ejercicios que hicimos la semana pasada, hablamos un poco de capacidad amortiguadora y entramos ya de plano a carbohidratos, la meseta aquí en esta parte el acuerdo que yo les había dado resulta que era el 277, pero no, es el 278-2024, que la única diferencia, el 277 es para las regiones, ¿sí? Y el 278 es para Bucaramanga. Entonces ahí el inicio de evaluación en el 277 era el 24 y el fin de la evaluación era el mismo 24, los que hacen en las sedes. Y en cambio para nosotros el fin de evaluación final es el 28. Entonces ese es el acuerdo 278 para que no se olvide. Estamos finalización de clases, eso es igualito, 21 de noviembre, y fin de las evaluaciones finales es el 21. Entonces, creo que en términos de las evaluaciones iba a quedar, bueno, de hecho aparecía la evaluación en 19, ¿cierto? No sé si ahora pueden abrir esa información. Había aparecido en 19, pero pues en vista de la incapacidad, la evaluación va a ser a finales de mes, ¿sí? Septiembre 6, porque este es el 15%, no se olvide. Y las otras dos evaluaciones así se dejan normalitas. Entonces eso me lleva a preguntar si habría chances con todo el grupo de tener algún día en la semana, todo el grupo entero, que podamos compensar esas horas, ¿sí? Entonces podríamos hacer de pronto un nudo, alguien que se encargue, no sé, encargar de darme algunas propuestas de 2 horas por 2 semanas, días adicionales, 2 clases extra. Yo voy a estar ahí entonces ya quedan avisados que próxima semana no hay clase y probablemente la siguiente tampoco tendré. Entonces después de eso ya vale, entonces así las cosas, gracias. Lo que es como que lo habla todo el mundo. Que no haya nada. Listo. Oiga eso, mira. No, entonces te puedes llevar. No, pero los seminarios solamente los dejamos
todo bien? Sí, claro. ¿Te cuadró la vitamina Sí, C? sí, sí. Bueno, entonces, este era como el Qué término, bueno, marica, digamos, no. que todo este rollo que estuvimos hablando, pues porque pH, digamos, esa parte ya todo el mundo la sabe, pero vamos, entiendo, me dice Lady que trabajaron durísimo en analítica, APK, pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir pK? La definición de este curso de pK. Un valor Estoy en tercero. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Es el pH en el cual Es un valor de pH, ¿no? Recuerden que va a ser un valor de pH en el 50%, ¿sí? El pH en el cual el 50% de las moléculas están ionizadas o desprotonadas. Eso va a ser el término que, por favor, de aquí hasta al final de los días vamos a manejar esto, pues porque realmente ahorita cuando volvamos a tomar esta parte en aminoácidos, pues ya mejor dicho, el término de protonado, desprotonado, eso ya tiene que ser, mejor dicho, de quedar muy, muy claro, ¿no? Creo que con el profe. Este punto lo estuvimos trabajando la semana pasada y lo avanzamos prácticamente todo, ¿no? Lo avanzamos prácticamente todo, prepararon. De hecho, la próxima semana creo que van a trabajar en preparación de fosfato con el profesor. Y pues la idea es que haciendo los cálculos, ustedes estimen cuánto tienen que agregar del, ¿cómo se llama este? NaH2PO4 y Na2HPO4. ¿Cuál es el ácido y cuál es la base conjugada acá? el ácido es el 1 y la base conjugada. ¿Y este cómo se llama? Fosfato monobásico, ¿cierto? Fosfato monobásico de sodio y este es el fosfato tribásico de sodio, ¿no? Este pues, digo yo, como para ponerlo en monachitos, pues partimos del ácido fosfórico, ortofosfórico, ahí vemos los tres OH. Todos estos son grupos ionizables, ¿no? Estos tres son grupos ionizables. Entonces, a medida que avanzan, vamos incrementando el pH, ¿cierto? Llegamos entonces al primer pKa, al pKa1. Este pKa1 va a ser el pH en el cual se va a perder el primer protón, ¿sí? Vamos a tener 50% de la población así y 50% de la población como fosfato monobásico, ¿cierto? Entonces aquí ya ven que ya no tiene su protoncito, está cargado negativamente, por eso es por lo que ahí aparecen las cargas en este aparece ya la carga, ¿no? Este es fosfato monobásico, aparece negativo, pero aquí aparece un sodio, ¿por qué es eso? ¿Sí? Es la salsa. Entonces ustedes cuando compran el fosfato monobásico, usualmente lo compran así como fosfato monobásico de sodio, es una sal, el sodio es un catión, ¿cierto? Entonces el fosfato monobásico de sodio básicamente cuando se disuelva en agua se va a ionizar, ¿no? Aquí tenemos entonces el fosfato monobásico, aumentamos nuestro pH hasta cuando llegamos al pKa2, 7.2, ¿cierto? Entonces en este momento se pierde el segundo protón, ¿no? Aquí se está perdiendo el segundo protón y pasa, vean, ¿sí ven? Ya perdió su segundo protón y pasa a ser fosfato dibásico, ¿no? Entonces ya tienen esas dos cargas. Estas dos cargas que vemos acá son estas dos cargas que se perdieron acá. Esto es una buena manera de pintar al oxígeno en su par de electrones no compartidos, ¿cierto? Esto tienen, de hecho, así cuando pinten el agua, píntenla con ese par con esos dos pares de electrones no compartidos, ¿no? Y finalmente subimos el pH hasta el pKa3, 12.35, y ya 12.35, esta sí ya mejor dicho es el pH bastante básico para poderle robar el tercer protón a esta molécula y ya pues quedar totalmente ionizado, ¿sí? O sea, aquí estamos en nuestro estado totalmente protonado y este es el estado totalmente deprotonado. Entonces, a este tipo de ácidos que tienen
que donan tantos protones, ¿cómo le llamamos? Se llama poliprótonos. Son así poliprótones, ¿cierto? Entonces, y la explicación de por qué tenemos tan diferentes pHs. pKs. ¿Por qué tenemos diferentes? Porque cada vez va a debilitar. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, este es un ácido débil, pero ¿por qué estos pKs están diferentes, no? O sea, a medida que tienes que subir más el pH para poder renovar el protón. Porque hay más. Porque va a ser más difícil que Eso sí ya lo vemos. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Por qué? Pues sí, cada vez va a haber cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este fenómeno? porque entre más. O sea, uno diría, no, pues todos se van a dos, pero no. Primero se va uno, después se va el otro. Y más adelante, ¿no? Por la cantidad de protones que hay. No. Porque se está moviendo. No, recuerda que cuando se ioniza, cuando el primer protón se dona, ¿cierto? Ya la molécula queda cargada negativamente. Entonces ya la molécula cargada va a ser muchísimo más celosa porque le roban el protón. Tienes que subirlo. Entonces es una cuestión de carga, ¿no? A medida que se va cargando ya tienes que tener una concentración de OH en la solución bastante alta para poderle robar aquí el protón a la molécula para que quede totalmente ionizado. Entonces ahí tenemos nuestro ácido poliprótico. A veces queda más práctico que ver la fórmula, a mí me parece que es muchísimo más práctico para verla, pero bueno, entonces digamos que en términos de estrategia no vamos a repetir esto, pero la idea clave aquí fue para poder resolver esto. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos decían preparar 1 litro de solución amortiguadora fosfato 0,1 molar pH 7,425 grados partiendo de la siguiente información. Entonces ahí que fue, recordarán cuál fue el punto clave para poder resolver esto. Porque recuerden que este 0,1 molar va a ser la mezcla entre el ácido y su base conjugada, ¿no? Así se prepara, usualmente se prepara una solución amortiguadora. Usualmente se prepara agregando el ácido y su base conjugada. Entonces, ¿cuál fue ahí el punto? Pues porque con esta información nosotros no sabíamos cuánto agregar de este y cuánto agregar de este, ¿no? ¿Cierto? Pero ya de plano, con el pH que nos estaban dando, 7.4, y el pKa que teníamos que utilizar era el pKa de este 686, ya sabíamos que teníamos que utilizar más de quién. Del ácido. Del ácido. 7.4 y el pKa es 686. Ya de plano, el pH que buscamos es más básico que el pKa del ácido. Entonces, no, vamos a usar los dos. Pero lo que les digo es, antes, recuerden que esto ya se puede, ¿se acuerdan que miramos aquí hipótesis? ¿No? Fuimos, de hecho, Santiago ahí fue diciendo, venga, usted le tiene que agregar más de ¿cierto? Más de la base conjugada. Esa fue la hipótesis de él. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánto? ¿No? Ahí es el punto que o sea, para un amortiguador, y cuando te lo presentan aquí, que es el resultado de combinar el ácido con su base conjugada, pues lo que tenemos que saber es cuánto tenemos que agregar de uno y cuánto del otro, ¿sí? Y para eso, pues, lo primero que tocaba hacer es, bueno, ¿cuál es el pKa con el que vamos a estar trabajando? 686. ¿A qué pH vamos a llegar? 7.4, ¿cierto? O sea que este está por encima del pKa, por lo tanto hay que agregar más de la base conjugada que la del ácido, y hasta ahí va la primera predicción, ¿no? Pero entonces ahí la cuestión era ya empezar a saber entonces cómo se resuelve eso, ¿sí? Entonces, recuerden, empezamos a aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y ahí el punto era saber cuál era el cociente entre uno y el otro. ¿No se acuerdan de eso?
Sí, profe, pero ¿no era más del ácido? ¿Ah? Era más del ácido. No, para 7,4. Sí. Sí. Sí, ¿no? El HA es la base. HA. No, porque te daba, la relación te daba mayor de 1. Mayor de 1 te da 3,4. ¿Vale? Déjalo, orgulloso. Usted fue el que... Chicos, esto hay que entrenarlo, Yo parto de que esta vaina es una revisión, apenas una revisión que estamos revisando. Bueno, en últimas, aquí lo que quiero es que estas cosas como estrategia, antes de que se publiquen, realmente uno sí que puede empezar a hacer ciertas predicciones, ¿no? Y después, las fórmulas lo único que sirven es para corroborar sus predicciones. Si la fórmula les da otra cosa al regresar, algo están haciendo mal. Pero ya de plano, ya habíamos hablado que si el pH es superior al pKa en los buffers, claramente vamos a tener más de la base conjugada con respecto al ácido, porque recuerden que en nuestra fórmula A- está arriba y HA está abajo. Entonces esa relación debe ser mayor de 1 para que tengamos esta posibilidad. Y entonces ahí simplemente hacemos el cálculo y pues nos salió en efecto más de esto, y ustedes lo que tenían era que saber entonces ahora cuánto tienen que pesar del uno y el otro. A revisar ese punto. No quería hacerlo acá, pero bueno. ¿Qué representan las letras en esta curva de titulación del ácido poliprótico? Que habíamos hablado la semana pasada de qué tipo de ácido poliprótico es. Y de hecho, ¿por qué es un ácido poliprótico? Es una curva que tiene varias mesetas, ¿no? Tiene un par de mesetas, porque cuando es monoprótico solo tiene una que sube y ya de ahí para allá, solo una. ¿Sí? Un morrito sube un poquito para ácidos débiles, levanta un poco, se mantiene estable, que es la zona buffer, y después sube. Pero en este caso sube y vuelve a aplanarse y vuelve a subir. Entonces este es un ácido, esta es la típica curva de un ácido débil poliprótico, ¿no? Listo, entonces vamos a hablar del estado. Bueno, entonces si es poliprótico, es ya la primera, pero entonces ¿de cuántos? Diprótico, triprótico. Diprótico, vale. Entonces para un ácido diprótico vamos a tener una forma totalmente protonada, ¿cierto? Vamos a perder una forma que va a estar deprotonada en su primer protón y una forma totalmente deprotonada, ¿cierto? Vamos a tener esas dos. Entonces, ¿qué es A? La forma totalmente protonada. Sí. Totalmente protonada, ¿cierto? Listo, entonces empezamos a titular con NaOH, entonces va incrementando el pH, ¿no? Vamos a estar incrementando el pH, clásica actuación de estos ácidos débiles, y sube un poquito y de repente entra en la primera meseta que nos marca aquí el punto B. Este punto B es que... Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces tenemos H2A, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestra nomenclatura para esto. HA es el ácido monoprótico, H2A va a ser el ácido diprótico, H3A va a ser el ácido poliprótico. Entonces este es un H2A, dijeron ustedes, ¿no? O sea, dos protones están donando. Entonces B va a ser ¿qué? H, que no se puede pintar acá. Subir esta manera. O sea, todo está bonito acá, la verdad, pero pero la velocidad ¡ay, no! ¿Fuera qué? Electiva interna. Total. Ahí le acabó la tinta. Lo acabó.
H2. Oiga, ya pusieron cafetería, ¿no? ¿Dónde? Abajo. ¿Y dónde está el café? Pero ojalá sea cafetería, no como la cafetería que no tiene café. Pues la van a inaugurarla, o sea, la van a inaugurar el lunes, mejor, ya pusieron café. Finalmente vamos a tener cafetería. Bueno, entonces. Sería H2O. Bueno, entonces, acá. H2A, ¿no? Sí. H2A. O sea, forma totalmente protonal. Sí. Listo. Acá entonces me dicen que es el pK1, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿esta cómo sería? Tendría mitad de H2A Sí. y la otra mitad tendría de, pues, si no la HA. ¿Ya cómo se le ponía esta opción? HA. Bien. Entonces, este es nuestro primer K y esto es 50-50, ¿no? Eso es 50. Así como los políticos colombianos. Listo. ¿Y qué pasó aquí en 6? Solamente hay HA. Muy bien. Punto de ¿Y este cómo se llama? Punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿cierto? Ah, es Primer punto de equilibrio. Aquí sí es HA menos y el valor. Ah, este sí. 100%. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. Entonces ya perdió, ¿cierto? Ya perdió su primer protón. Ahora le tenemos que ir subiendo hasta cuando llegamos a D. Y hay Sí, HA menos y Sí. A2 menos. HA menos Y A2 y menos. A A y 2 menos. menos 2. Eso. Y porcentaje 50, ¿no? Este es el segundo punto, el segundo pKa. O sea, el pKa2, que es el pH en el cual ya se deprotona, Tiene que ser más alto. se empieza a deprotonar. Tenemos 50-50 y bueno, y la E, Va a ser totalmente de A2 menos 2. 100. Eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya con eso vemos, ¿no? Entonces, esta es nuestra curva de titulación de un ácido diprótico, ¿cierto? Un ácido débil diprótico, mostrando los diferentes puntos. Pues aquí el punto de equivalencia, tener presente que en ese punto ya está totalmente deprotonado en su primer protonal, ¿no? Entonces, no se les olvide esta que. Bueno. Esto va a ser, cuando estemos viendo puntos eléctricos, esto va a ser algo fundamental. Listo. Bueno, entonces, forma completamente protonada de cada uno, con equivalencia 1, pKa2 y forma completamente protonada. Entonces, que volvemos a bajar esto. ¿Qué me entendiste? Entonces, ¿qué no, pero dime qué en particular. O sea, trabajamos con el diprótico, ¿no? La manera que definimos el diprótico es H2A, ¿cierto? Va a donar 2 protones. ¿Por qué se discute equivalencia? Mira, en este punto de equivalencia, aquí ya perdió el 100% del primer protón. Va a ser HA negativo. En este va a ser H2A y HA negativo. Esto va a ser 50% este y 50%. En este punto ya perdió totalmente su primer protón. ¿Sí? Y entonces ahora viene la lucha por el segundo protón. Tienes que aumentar el pH hasta cuando llega al pK2 y ahí vamos a tener 50% HA menos y 50% A menos 2. Y tienes que, bueno, claramente aquí La E debería estar ahí. ya, bueno, pero es la forma. Pero las últimas que manifestan. Sí, claro, aquí en este punto ya perdió totalmente su protón. Pero yo le estaba diciendo es qué tipo de forma tiene.
Bueno, listo. ¿Cómo le fue con esta? ¿Sí? ¿No? Venga, ¿no? Ay, pues sí. Bueno, una muestra de pintura de ácido ascórbico se disuelve en 200 mililitros de agua y se titula con NaOH acuoso cero singular, de forma que se requieren 34.1 mililitros de esta última para alcanzar el punto de equilibrio. O sea, en el punto de equilibrio que estamos hablando. Totalmente, ¿no? Va a estar totalmente deprotonado. Sabiendo que el ácido ascórbico solo tiene un grupo titulable, un solo grupo titulable, calcule el peso molecular del ácido ascórbico. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí lo hicieron? ¿Todo bien? Entonces seguimos, ¿no? ¿Todo bien? Pero o sea, tú pierdes ya completamente. Sí, por eso. Bueno, aquí está nuestro grupo, porque este solo tiene un grupo ionizable. Ahora, ¿y por qué no los otros? Bueno, eso sí ya es cuestión de la mente. Quiere decir que se requeriría un pH mucho más alto para que... Pero el grupo ionizable va a ser este. Entonces, cuando hablamos de un grupo ionizable, ¿qué quiere decir? Que cuando empieza a perder su protón, este amigo va a quedar así, ¿no? Entonces, ese es el único grupo funcional que va a dar su protón. ¿Y eso no lo dice? Cuando tú dices ahí, ¿no? Bueno, entonces, acá, bueno, este es un ejercicio realmente... Este es un ejercicio muy sencillo. Cuando dice que el ácido está totalmente desprotonado, pero tengo una definición de equilibrio que es el número de moles de la base es igual a es lo mismo. Punto equivalente. O sea, ya en el punto de equivalencia perdió totalmente su punto. ¿Sí? Ya está totalmente. Profe, pues digamos yo primero hallé los moles y después pues ya con eso ya literalmente lo dividí con la masa que nos daban y ya con eso se sacaba la... No es difícil, ¿cierto? No. Realmente no es difícil porque aquí ya te dicen cuánto se gastó del NaOH, ¿cierto? Y te dicen cuánto tienes, cuál es la molaridad. ¿Quieres hacerlo? Eso, amor. Este es solamente como para hacer el ejercicio. O sea, en últimas, si ya llegamos a ese punto de equivalencia, ¿cierto? Al punto de equivalencia, ya quiere decir que le removió totalmente los protones al analítico. Quiere decir que lo que se gastó del NaOH en moles va a ser las moles que tiene el analito, ¿no? Esa es la idea de la titulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso. ¿Ah? Pero si yo no estoy en el punto de equilibrio, se va ahí. No es como que va a gastar una parte porque todo se va a gastar. Pero si el aire entonces ahí sí podemos hacer un cambio de Muy bien, felicitaciones. Vean, aquí está el resultado. Ya con esto, esta es una calculación convencional, este sí fue ya, digamos que un ejercicio como para recordar un poco cómo era la cosa. Pero aquí, la clave de esto es que solo hay un grupo titulable, ¿cierto? Un grupo titulable, ¿cierto?
¿cierto? Que es este de acá, que el NaOH llegó a su punto de equilibrio para llegar a la equivalencia de 4.1 mililitros. Gastamos de esta concentración, pues obviamente lo que hay que saber es cuántas moles, ¿no? Tienes que no se le olvida siempre poner las unidades. ¿Sí? Es importante siempre, un químico ya estaría aquí, el profesor Besalí estaría en el suelo. Entonces esto lo que nos dice es, se gastaron 0,01705 moles de NaOH para llegar al punto de equivalencia de la concentración. Y entonces, pues básicamente, como disolvimos 3 gramos, pues básicamente estos moles corresponden a 3 gramos. Entonces recuerden que lo que nos están pidiendo es el peso molecular, y el peso molecular siempre se pregunta en gramos por mol, ¿cierto? Entonces básicamente hay que llegar a un mol para saber cuántos gramos tiene el ácido ascórbico. Entonces ahí haces el cambio, ¿cierto? Haces el cálculo y te da 175,95. ¿Lo verificaste? ¿Sí lo verificaste? Sí. Con la base de datos. Sí. Este es el peso molecular de la ácido ascórbico. Entonces ya con una titulación ya se puede saber fácilmente el peso molecular. Muy bien, muchas gracias. Genial. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Profe, y si el ácido tuviera nosotros, sí, ya ahí no sería. Este se puede hacer facilito porque es solo un grupo titular. Eso mal. Bueno, avante. Listo. Este ya está. Muchas gracias. Bueno, y en ese, ¿qué tal después con este? Ahorita, bueno, este tiene varias, bueno, de hecho, yo tengo aquí. Listo, entonces, a un litro de agua se agregan 0,02 moles de KOH. ¿Cuál es el pH de la solución? Ese está fácil, ¿no? ¿Cierto? Ese está fácil en el primer punto, ¿no? Aquí, ¿cómo se soluciona este? ¿El KOH qué es? Una base débil, una base fuerte, ¿no? O sea, se ioniza completamente. Entonces, se va a ionizar en camas OH-, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, en ese caso particular, 0,02 moles de OH-, ¿cierto? Que va a impactar en el pH. Entonces, ¿cuál es el pH de la solución? 12.3. 12.3, tenerlo ahí presente, ¿no? 12.3. Eso es cuando le agrega el agua directamente 0,02 moles de KOH. Ahora, vamos a preparar una solución amortiguadora. Ya ahora sí vamos a hacer el ejemplo sobre el límite. Pues en el caso del número 2, pues ahí no está el valor, pero yo no sé cómo hacerlo sin el pK. Entonces yo busco el valor del pK. Vamos para allá. Vamos a resolverlo, sí, no lo puedes buscar. Bueno, se prepara una solución amortiguadora de tal manera que contiene 0,11 moles de ácido acético y 0,15 moles de acetato de sodio en un litro de agua pura. Este es un buffer de acetato clásico que uno prepara en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pH de esta solución amortiguadora? Y ahora, sobre esa solución le vamos a agregar los 0,02 moles como para que veamos cuál es el impacto que tiene el pH. ¿Cuál es la, de hecho no es el impacto, sino cuál es el beneficio de tener una solución amortiguadora de preparar una solución amortiguadora para amortiguar este tipo de bases fuertes? Entonces, vamos a darle, ¿no? Entonces ya la primera, y aquí ya lo dijo José, 2.3, ¿no? Eso está bien, es fácil, es una base fuerte, se ioniza totalmente, ¿no? Entonces ya, primera parte, o sea, es altísimo, ¿no? O sea, se le agrega y tira para arriba, ¿no? Si tenemos un agua que le agregan eso, pues se le sube a 12.3. Listo, entonces se prepara la solución amortiguadora de tal manera que contiene 0,11 moles de ácido acético, 0,15 moles
de acetato de sodio en 1 litro del agua, lo primero que tenemos que averiguar es cuál es el pH de la solución, ¿cierto? Vamos a mirar cuál es el pH de la solución y ahí sí pues tenemos que empezar a mirar la fórmula. Vale mucho la pena siempre empezar como a generar estas preguntitas, ¿cierto? De las preguntitas vamos a ver si se puede y tienen la posibilidad, pues vayan ensamblando ya las fórmulas para ver qué es lo que tienen ahí. Miren, entonces el ácido acético, ¿cierto? Bueno, en este caso, este es acetato de sodio, ¿cierto? Bueno, este acetato de sodio, Na más CH3CO menos, ¿no? Esto es lo que vamos a tener en este boca. Ustedes le agregan estas dos, ¿no? Y aquí tenemos 0,11 moles y aquí tenemos 0,15 moles, ¿cierto? Eso es el dato que tenemos. Bueno, ya con esto ya tenemos la primera parte sencillita para saber cuál es el pH, ¿cierto? ¿Cuál sería la manera de resolver este problema de una manera rápida? Con la fórmula. La ecuación de Henderson, ¿cierto? pH. Entonces, aquí vamos a utilizar la ecuación de Henderson, porque Henderson nos relaciona la concentración de la sal sobre la concentración de su ácido, ¿no es verdad? Pero aquí falta algo, lo que tú dices, que es el pK. Pero el pK, bueno, ahí están las tablas de pK, ¿cierto? Yo les había mostrado esta grafiquita, digamos, con los ácidos más comunes y también una otra base en común, el ácido acético, ¿no? Que es este de acá. Y miren, este es el ácido acético, o sea, el vinagre. Tiene un pK de 4,76, ¿no? pK 4,76. Entonces ese es el que vamos a meter ahí. Entonces, listo. Entonces aquí tenemos de nuevo la ecuación, lo que le agregamos del ácido, de la base, pH. Esto pues ya simplemente implementamos y eso nos da 4,89. Ya de plano nos da un pH de 4,89. Este tipo de cosas que yo ya les digo que antes de resolverlo ustedes pueden estimar si el pH va a estar por encima, o sea, si con esto le agregan más base que su ácido, la predicción es que el pH de esta solución va a estar por encima del pK, ¿cierto? Ya vimos que el pK es 4,76, le agregamos más de este que de este, ¿cierto? Porque tiene 0,15 moles del acetato y 0,11, 0,15 es más que 0,11, pues entonces estamos ya, la predicción sería que el pH tiene que ser superior. ¿Sí? pK 4,76, el pH de esta solución nos da 4,89, que es más alto que 4,76. Donde hagan esto y les salga por debajo, algo hicieron mal. Y usualmente es aplicar mal la fórmula de Henderson. Poner el ácido arriba y la base abajo, no. La sal o la base conjugada arriba y el ácido abajo, ¿no? Entonces sí sale, ¿cierto? Aquí ya confirmamos que nuestra predicción salió. Listo. Pero esto no es... Dime. No me confunde la razón por qué los moles ahí no se conservan, porque ahí se conservan 0,11 moles y 0,15 moles y no empiezan a variar. Se supone que el sistema debería buscar el equilibrio ahí. Bueno, no es porque se mantiene constante. Aquí se dice que se mantiene 0,15 y 0,8. Sí, el equilibrio esto va a estar así, 0,11 y 0,15. Si quieres terminamos y ya tenemos esa parte, ¿vale? Sí. Porque ya le estás agregando de las dos, ¿no? Ya le estás agregando de las dos. Usualmente, cuando solo tienes uno, ahí se ioniza y ahí es lo que tú estás hablando, llega a equilibrio, pero aquí ya le estás agregando el ácido y la base conjugada, y en estas condiciones se mantiene un sistema dinámico que va a mantener la relación entre el uno y el otro y va a dejar el pH estable. Pero está buena, muy buena. Y por cierto, ¿no? Recuerden que esto es concentración, aquí estamos hablando de moles, ¿no? Pero estamos haciendo, recordando que en el punto nos lo dice 1 litro de agua, ¿no? Moles por litro, eso es molar. Por eso yo aquí, pues obvio esa parte, porque aquí estamos hablando de moles en 1 litro, ¿no? Y eso es molar, eso es tener presente esa parte, ¿no? Aquí lo estoy obviando porque necesito que vean lo que viene a continuación. Entonces, se prepara una solución de tal manera, ¿cuál es el pH de la solución amortiguadora
después de la adición de 0,02 moles de KOH. ¿Sí? Ahora, sí, ya el amortiguador, pues entonces le agregamos esta solución, estamos manteniendo en equilibrio dinámico la solución, le agregamos ahora 0,02 moles de KOH. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el pH? ¿Qué pasó cuando le agregamos 0,02 moles de KOH al agua? Se fue para pH 12.3, el agua pura a 25 grados centígrados, que era 25. ¿Cuál fue el pH del agua pura a 25? ¿7? ¿No? Y cuando le agregamos NaOH, KOH se sube a 12. Bueno, entonces ahora tenemos, recuerden que esto está en 1 litro de agua, ¿no? Entonces, está en 1 litro de agua. Tenemos 0.11 moles y 0.15 moles que ya están en equilibrio, ¿no? Entonces, equilibrio dinámico. Recuerden esa parte, ya están en equilibrio. Entonces, ahora le agregamos. Pero era 0.02, ¿no? Sí. Aquí ya anoté 0.2, pero va. Vamos a ver si corregimos. ¿Cuál es el pH de la solución después de la adición del 0.02? Solo en esta parte. Entonces, pH. Entonces, recuerden qué es lo que pasa en un amortiguador cuando le agregamos una base. ¿Sí? Aquí tenemos el clásico amortiguador que estamos hablando, el amortiguador de acetato, ácido acético acetato, ¿cierto? Cuando se le agrega una base, ¿cierto? El OH va a capturar el protón del ácido acético, ¿cierto? Y con ese protón se convierte el agua, y el ácido acético entonces ahora va a ser parte de la familia del acetato, ¿no? Entonces pasa para el otro lado. Entonces básicamente el amortiguador, cuando se le agrega una base, esa base del OH se va a robar el protón y se convierte en agua, y este ácido acético va a ser acetato ahora, ¿cierto? Cuando es al revés, cuando se le agrega un ácido, pues los protones del ácido se combinan con la base conjugada, en este caso con el acetato, y pasan a ser parte de la familia del ácido acético, se reconstituyen. Pero en este caso, el problema simplemente nos está pidiendo es qué pasa cuando agregamos 0.02 moles de OH. Entonces, esos 0.02 moles de OH van a robarse el protón del ácido acético y se van a sumar al acetato, ¿cierto? Digamos, esta es la parte conceptual, lo que nosotros ya estamos haciendo la predicción. Entonces, vamos a perder ácido, pero vamos a ganar acetato, ¿cierto? Esa es la predicción ya de plano, pero eso ya lo podemos convertir en matemática. ¿Recuerdan esta? La tablita, la Icebox. ¿Recuerdan entonces Icebox? Box por la tabla, la caja. En esta Icebox tenemos entonces nuestra fórmula en nuestra. Mira, aquí le puse CO menos, es COH, perdón. Si van a tomar la foto es COH. CH3COH. Entonces, este es nuestro ácido, dona su protoncito y se convierte en su base conjugada. Entonces, ICE, ¿no? ICE nos dice I es la condición inicial, C el cambio y E condiciones finales. Eso lo trabajamos la semana pasada en un problemita, ¿cierto? Que era siempre. Ahora lo vamos a implementar en nuestro problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la concentración de nuestro ácido, ¿cierto? Mira, otra vez la volví a barrar. Aquí es 0.15 moles de nuestra base conjugada. Y vamos a agregar 0,02 moles de KOH. ¿Cierto? ¿Qué podemos conocer? Nuestro pKa. No, le marqué, pero bueno, entonces, acá sí está bien. CH3COH, H más, CH3CO menos. Ahora sí. Listo. Entonces, inicial. Aquí tenemos 0,11 moles y 0,15 moles están en equilibrio dinámico, ¿cierto? Eso no va a variar de ahí. Ahora, el C, recuerden que vamos a agregar 0,02 moles de OH que se ioniza, y entonces el OH ahí va a ser el ladrón, ¿cierto? ¿A quién le va a robar? Al ácido. Le va a robar aquí a este man. Entonces va a ser menos 0,02.
¿Y a quién le va a aportar ahora? Ahora va a ser parte de la familia de la base conjugada. Entonces, simple y llanamente, hacemos la resta. Entonces, ahora nos da 0,09 moles y 0,09 moles porque se la robó. Se le robó todo eso de protones y ahora se convirtió, recuerden que los protones se conjugan con el OH y se vuelven agua, mientras que pues entonces el CH3CO menos ahora hace parte de esta familia, 0,17. O sea, lo que se perdió acá, se ganó acá. Y era lo que habíamos dicho muy de manera trivial, ¿no? Entonces ahora es 0,9017. Ya, y eso está en un litro. Entonces, 0,09 moles por litro, que es 0,09 molar y 0,17 moles por litro, 0,17 molar. Entonces, clavémosle Henderson. Y entonces con Henderson ya la cosa nos va a dar 5,0. ¿Sí? Ah, sí, porque nosotros agregamos. Pero el NA en este caso ya lo omito porque el NA no va a aportar nada en el NA queda en la solución, pero no. Sí, ahí decían que qué pasó con el NA, ¿dónde lo mandó? Simplemente no se tiene en cuenta porque el NA no va a impactar en el pH. Bueno, entonces, miren, 503. Cuando le agregamos 0,02 moles, ¿cierto? Cuando le agregamos 0,02 moles de NaOH o de KOH a nuestra solución se fue para 12, mientras que en este caso con una solución amortiguadora de 4,89 le agregamos 0,02 moles y apenas nos subió a 5,03, ¿cierto? Este es el famoso efecto que se aprecia mucho de los amortiguadores. Los amortiguadores, pues básicamente se llaman amortiguadores, pues porque amortiguan el aumento del impacto que puede tener en el pH agregarle en una base. Y cosa similar ocurre si en el parcial le sale con HCl, entonces ahí ¿cómo sería? ¿Cómo sería si agregamos HCl? 0,002 moles de HCl en este caso. Entonces aquí sería menos, ¿cierto? Menos y acá sería más, ¿cierto? Porque recuerden que si le agregamos un ácido fuerte, el ácido fuerte se ioniza totalmente y ahora el protón se va a conjugar con la base conjugada y se vuelve el ácido. Entonces esta población va a perder, va a disminuir, ¿cierto? Y esta población va a aumentar. Entonces, bajo nuestra predicción sin cálculos matemáticos, ¿cierto? Si le agregamos ácido, ¿cierto? A esa solución que esperaríamos. O Entonces, sea, se espera que el pH baje porque está aumentando la especie protonada. exactamente, el pH tendrá que bajar. Y miren que realmente aquí ya lo podríamos mirar, ¿no? ¿Cuánto bajaría? Así vuelve a bajar haciendo la matemática. Entonces ahora en el C, esto sería el menos y aquí sería el más. Entonces si eso es así, ¿cuánto sería? Ya, restémosle esto. ¿Cuánto sería acá? 0,13, ¿no? Y este aquí sería 0,13. Cuando tenemos la sal y el ácido en la misma concentración, ¿recuerdan que eso nos da exactamente el punto, el pK? O sea, si tienes exactamente el mismo, da 4 de 13. O sea, pH igual a pK. Cuando la sal, el 50% está protonado, el 50% está deprotonado. ¿Ven? Bien simpático eso. Bien simpático. Ahí se bajó. ¿Sí? Ahí se bajó. Recuerden que el pH del buffer, una vez lo preparamos, era 4,89. Y
Y cuando le agregamos 0,02 moles de HCl, ahora queda como el pK. Entonces queda por debajo del punto del pH de poco. Entonces, esto es para que lo tengamos claro, sí. Bueno, y si no, cosas que, por ejemplo, que tú me decías, no, pero es que no nos dio el pK, ¿cierto? O sea, en un parcial claramente hay que dar el pK, porque uno no puede tener. Normalmente yo lo que hago es, en la primera página les doy la lista de todos los insumos que necesitan para desarrollar un parcial. Pero fijo, el pK está ahí. ¿Sí? Digo yo, de corazón uno ya se debería saber este pK, el pK de la ciudad acética. Lo que más hace ahí. Bueno, me gustaría, por favor, que trabajáramos esto y dejarles quizás la tarea, porque si no nos colgamos un poco, es hablar de este cuento de la capacidad amortiguadora del buffer, ¿cierto? Con todo y que las soluciones tampón, las soluciones amortiguadoras son supremamente útiles, estas soluciones sí que dependen de la concentración. No es lo mismo preparar una solución 0,25 molar de un tampón acetato 0,25 molar a uno 0,025 molar, ¿cierto? Entonces, la capacidad amortiguadora o reguladora del sistema buffer se va a referir a la cantidad adicionada de ácido base que puede ser neutralizada sin que se produzca un cambio apreciable de su pH, ¿sí? Entonces, ahí el punto es que tenemos que tener presente que sí que es dependiente. Un buffer tiene que depender, o sea, la capacidad amortiguadora va a depender de qué tan concentrado está tu solución. ¿Sí? Una solución que esté más diluida, que tenga menos concentración del ácido y la base conjugada, pues va a tener un limitante del rango en el que puede neutralizar. ¿Sí? Y eso, pues, usualmente en un protocolo para hacer un buffer, ustedes ya les dan cuál es la concentración del ácido y la base conjugada, pero si no, eso es algo que se debe calcular y se debe hacer con mucho cuidado. Entonces, mi llamado, ¿sí?, es para que hagan un ejercicio, ¿sí?, lo que hicimos ahorita, KOH 0,02. Entonces, hagan el ejercicio estimando el cambio que ocurre cuando el buffer tiene 0,25 molar de ácido acético y de acetato y 0,025 molar de ácido acético y acetato versus 0,02 moles del KOH. ¿Listo? O sea, lo que hicimos, pero entonces ahora vamos a hacer el ejercicio utilizando una solución que es 10 veces menos concentrada y mirar a ver cómo impacta en el buffer esa solución. Pero usted dice que nos estamos fijando en la concentración de la solución y no del buffer. O sea, ¿cuál es el que me importa ahí? ¿La concentración de la solución que yo voy a ir en el buffer o el mismo buffer que voy a hacer? Estoy dando las concentraciones del ácido y la base conjugada. ¿Sí? Estoy dando la concentración. Porque hablando de eso, uno puede preparar o sea, la mejor manera de preparar un buffer, una solución tampón, es agregar el ácido y la base conjugada, porque ahí ya básicamente están bloqueando la dinámica de la reacción. Ya no va a alterarse mucho. Pero en cambio, ustedes sí pueden hacer una solución amortiguadora solo agregando el ácido acético. Van agregando el ácido acético hasta cuando llega a la meseta, ¿sí?, cercana al pK, y ahí en ese momento llega a un punto en donde tenemos esa zona de amortiguación, que eso se puede hacer solo de esa manera, ¿no? O sea, ustedes agregan únicamente el ácido acético, le agregan el NaOH hasta cuando llega a la zona de amortiguación y lo dejan ahí. ¿Sí? ¿No? Depende de cuánto le agregas. Viste que vamos así, entonces llegas al pK, pero recuerda que no es plano, ¿no? O sea, tú vas subiendo suavecito, pero dependiendo de las moles de NaOH, tú puedes estar amplios o después del pK y lo dejas ahí, no le agregas más. Y en ese punto ya se mantiene en equilibrio, se mantiene en equilibrio. ¿Sí? Si alteras eso,
Pero a la pregunta de Sebastián, tú sí puedes mantener una solución amortiguadora estable si le agregas ya el ácido y la base. Esa es la manera más sencilla de hacer, agregar. Pero lo que quiero decir es que también puedes hacer una solución amortiguadora solo utilizando el ácido, agregarle la base hasta cuando llega a la zona de amortiguación y ya, con eso ya lo dejas ahí y listo, ya tienes ahí suficiente base conjugada que se está reionizando, que se está ionizando y volviendo a protonar. Bueno, listo. Bueno, esto simplemente lo traía como para que revisáramos un poquito, pero ya no alcanzamos. Este es el sistema que se maneja en la sangre para mantener el pH estable, ¿no? Un pH 7.4. La combinación entre ácido carbónico y bicarbonato, este es el sistema que utilizamos nosotros para mantener el pH estable. Pero recordemos que el pKa, el pKa del ácido carbónico, a ver si está acá. Si está el ácido carbónico. 377, imagínense. Sí, exacto. Entonces este junto con el sistema del buffer fosfato nos ayuda a mantener estable el pH. Esto pues como para que lo tengan presente en su estudio. Bueno, vamos a hacer una pausita de 5 minutos. A nuestra receta ya empezamos en la... Bueno, listo chicos, entonces se acabó la revisión del tema. Vamos entonces a hacer algunos puntos. Vuelvo y les digo, importante que se lleven a su casa, ¿cierto? Y que se lleven de aquí adelante, es que ese concepto del pKa sí que les va a resultar mucho. ¿Sí? Va a estar apareciendo en este curso, claramente al final del curso va a ser el tema clave, por ejemplo, para entender el concepto del impulso eléctrico. Pero entonces, por favor, no se les olvide que más allá de la fórmula, lo importante es saber qué es lo que representa un pKa en este contexto. Estamos hablando de que el pKa va a ser el pH, un valor de pH en el cual, ¿cierto?, el 50% de la molécula está protonada versus el 50% que está deprotonada. Los ácidos poliprotónicos van a tener múltiples pKa, ¿cierto?, múltiples pKa, y que van a corresponder pues a valores pues específicos particulares. A lo largo del espectro de pH van a tener múltiples valores de pKa, que era lo que les decía la vez pasada. Pero entonces, ya saben, ya con eso, con esa idea de protonado es protonado, pues el concepto de pKa es mucho más fácil. Porque si miran el concepto de pKa como originalmente lo presenté, ¿cierto? Recuerden que hablábamos de la constante de disociación ácida, ¿cierto? Entonces, a partir de la constante de disociación ácida, que va a ser el producto de los protones, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? La concentración de H y la sal sobre el ácido, pues es una cosa mucho más aburrida. Lo mejor es pensarlo como protonado de protonado. Bueno, y eso es muy interesante, pues, por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? El ADN tiene un esqueleto fosfato que a condiciones de pH fisiológico 7.4 está deprotonado. ¿Sí? Está deprotonado. Ya perdió todos sus protones, no todos los protones del esqueleto fosfodiéster. Entonces tiene proyectado un OH que está deprotonado y entonces esa cadena es negativa, ¿cierto? Cuando digamos nuestro ADN y lo corremos en un media gaseosa, corre hacia la está deprotonado. Pero obviamente se puede protonar si ustedes bajan el pH con el riesgo de empezar a afectar las bases químicas. Pero bueno, entonces solamente para que sepan que eso tiene correlatos funcionales
en nuestras biomoléculas, es muy importante que sepan cuándo una molécula puede estar no protonada y estimar pues, que saber que tienen herramientas para saber cómo se comporta una biomolécula a un pH determinado. Agarran Henderson y le hacen casi todos los ácidos que se trabajan, excepto los ácidos del estómago, son ácidos débiles. Entonces ahora vamos a un tema muchísimo más suavecito, un tema más rico de entender. Vamos ahora sí a trabajar hacer un paseo por las diferentes biomoléculas, pero la vamos a ver de una manera un poco más en detalle de lo que se veía, por ejemplo, en biología general o en fisiología microbiana. Vamos entonces a empezar con nuestros célebres carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos que en el mundo de la célula, estos hidratos de carbono, que es el sinónimo de carbohidrato, estos entran en juego en la célula a través de un proceso que ya vimos con el profesor Germán, ¿cierto? Que se llama la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que, de hecho, ¿qué es la fotosíntesis? ¿El proceso de qué? Bueno, de hecho, ¿qué hace la fotosíntesis? ¿Qué es hasta el CO2? ¿Cuál es el proceso? El proceso en particular es el proceso más exitoso que se ha generado en los organismos terrícolas. Pero hay unas versiones que hacen los microorganismos que también hacen algo con este CO2. ¿CO2 es una molécula orgánica? No, ¿cierto? Entonces, lo que hace la fotosíntesis es convertir el CO2 en orgánico. Entonces, ¿eso cómo se llama? La fijación de carbono. Entonces, esto es convertir CO2 en una molécula orgánica, ¿cierto? En una molécula orgánica. Ese CO2, al convertirse en una molécula orgánica, pues ya con esto puede entrar, ¿cierto?, a formar parte de las diferentes biomoléculas que tenemos a disposición para armar una célula. Pues recuerden que la célula básicamente es un organismo que requiere moléculas orgánicas en todas sus estructuras prácticamente, ¿no? Entonces aquí entra por CO2, pero recuerden que las bacterias, como dijo Germán, también tienen otros mecanismos de fijar CO2, ¿cierto?, por otras rutas, incluso tienen el célebre ciclo de Krebs inverso. Eso no lo ven los médicos, lo ven. El ciclo de Krebs inverso es quizás el mecanismo biosintético más antiguo que se inventó originalmente en la Tierra, que después fue reemplazado, o no reemplazado, pero sí fue mejorado por la aparición de los sistemas fotosintéticos. Pero básicamente esto, la fotosíntesis nos va a producir los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos que son hidratos de carbono. Venga a ver si finalmente lo hice bien. Así. Esta va a ser la fórmula de los hidratos de carbono. ¿Sí ven? ¿Sí ven de hecho cómo, por qué se llama hidrato de carbono? Carbono y agua, ¿cierto? Hidratos de carbono. ¿Sí? Esta va a ser la fórmula de los hidratos de carbono. Ahora sí, ya finalmente la mejor siempre la enterramos. Pero pues aquí está, hidratos de carbono, ¿no? Y va a tener pues esta relación. Entonces, de aquí en adelante, en todas las biomoléculas vamos a hablar de la clasificación, vamos a hablar de la nomenclatura, ¿cierto? En este caso en particular vamos a hablar de la ciclación, las modificaciones que sufren los carbohidratos. Esta parte de juro no es complicada, pero pónganle cuidado, ¿listo? No les pongo el gatito con gafas, pero pónganle mucho cuidado. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones que ustedes pueden recordar por fisiología microbiana de los carbohidratos? La más célebre. Fuente de energía, ¿cierto? Fuente de energía. Esa es una, ¿no? Los carbohidratos son definitivamente una de nuestras fuentes energéticas para producir
producir ATP. La producimos por glicólisis o nos vamos derecho hasta 5 como fosforilación oxidativa y producimos muchísimos ATP. Esa es una. ¿Qué otra? También los carbohidratos son claves en la generación de la información en nuestros sistemas celulares, ¿cierto? Pues lo que tú dices, a dónde ibas, pero los carbohidratos son claves en las moléculas que tienen una función informativa en nuestras células, de la herencia, la molécula de la herencia, los ácidos nucleicos, ¿cierto? El ADN y el ARN básicamente están con la molécula clave ahí son las ribosas, ¿no? Que es una pentosa y pues es un carbohidrato. ¿Qué otra? Entonces vamos con energía y su almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, el glucógeno, el almidón, todo eso son reservas de energía, ¿verdad? Tenemos, sí, o puede generar otros compuestos con los azúcares. ¿Cómo? Puedo generar otros compuestos, ya sean polisacáridos o otros materiales naturales. Pero entonces, por ejemplo, un polisacárido es el almidón y eso su función va a ser energética, pero sí, puedo generar celulosa. exacto, y la celulosa qué función tiene, pero entonces digamos estructural, eso es función, lo tenemos en información, lo tenemos en energía, almacenamiento energético, lo tenemos como estructura para las estructuras robustas, la celulosa, la quitina del exoesqueleto de los insectos, ¿cierto? Eso se hace solo con polisacáridos, o sea, así se hace con esta familia. Y algo que tiene una función muy interesante es la identidad celular. ¿Sí? La identidad celular. El sistema ABO, ¿cierto? En sangre, que lo trabajan con la profesora Marta. Esos son azúcares, ¿cierto? Y decirlo más, en el mundo bacteriano, ¿cierto? El lipopolisacárido, muchas de las bacterias se diferencian unas de las otras por el tipo de azúcar que forma el lipopolisacárido. De hecho, la parte del polisacárido. Entonces, esas son las célebres familias O, E. coli O 157. ¿Sí? La E. coli O 157, hablando de esa 157, es la bacteria 157 que tiene un polisacárido que es diferente de la 156 y de la 158. Ellas varían los azúcares y con los azúcares no son diferentes. Nosotros, casi todas nuestras proteínas de membrana vienen decoradas con azúcares, ¿sí? Tienen modificación con azúcares y eso la vuelve más pegachenta la una con la otra, ¿cierto? Eso le permite aumentar el patrón de adherencia con una molécula de seminización. Entonces, en identidad, esas son. Los azúcares son supremamente versátiles, son supremamente importantes y eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, hablemos de la complejidad. La más fácil es esta. Entonces, en la clasificación vamos a trabajar por su complejidad desde su unidad más básica, que es el monosacárido, que era este que estamos hablando aquí, CXH2O. Y este monosacárido tenemos ejemplos célebres como la glucosa, la fructosa, la ribosa, la lactosa, el gliceraldehído. Todos estos son unidades básicas, ¿sí? Unidades de monosacáridos que ustedes conocen. Por complejidad, pues ya podemos hablar de los polisacáridos, ya tenemos dos o más, uno de los célebres va a ser el disacárido, ¿cierto? Aquí en el polisacárido pues vamos a tener celulosa, glicógeno, amilosa, amilopectina. Entonces, la complejidad, esa es una de las claves, ¿no? Por ejemplo, todos estos son polímeros de una misma unidad repetitiva de monosacárido, pero funcionalmente trabajan en diferentes cosas. Entonces ahí lo que vamos a ver ahorita es por qué, teniendo por ejemplo la celulosa, el glicógeno o la amilosa, el mismo monosacárido, en dónde está el chiste de que tengan una funcionalidad. Porque la celulosa, la glucosa se enlaza de una manera que lo hace más resistente que, por ejemplo, la amilosa. ¿Ya? La quitina es una subunidad repetitiva de glucosa, pero no es solo glucosa, es glucosa. La glucosa está modificada con un grupo amino y se repite
Ya vamos allá. No, aquí simplemente estamos haciendo un paneo. ¿Sí? Ya vamos a entrar en detalle, vamos a ver cómo es la polaridad de los polisacáridos. Todo esto va a tener, vamos a echarle a ver si en media horita sacamos bastante. Bueno, digamos que de los azúcares que encontramos más comúnmente en la naturaleza, pues además de la glucosa, monosacárido, encontramos sus versiones de disacáridos, o sea que tienen dos azúcares enlazados. Por ejemplo, la maltosa, pues básicamente son dos glucosas enlazadas. La lactosa tiene una glucosa y una galactosa enlazada, y la fructosa va a tener la glucosa más la fructosa va a tener a formar la sacarosa. Entonces la sacarosa, que es el azúcar de mesa, esta que es el azúcar de la leche, es un disacárido, y la maltosa, pues que es un producto de degradación de la amilosa. Tenemos enzimas que pueden degradar estos disacáridos en sus subunidades, en sus monosacáridos, que después pueden ser metabolizados fácilmente o pueden ser utilizados en las otras funcionalidades del cerebro. Entonces, recordemos entonces aquí nuestras proyecciones que vamos a estar manejando. Vamos a manejar dos tipos de proyecciones, Fisher, Howard. La Fisher, pues básicamente es el enlace que tenemos, que lo vemos así medio monótono, pues vamos a manejarlo donde estos enlaces que se pintan de esta manera están proyectando hacia ustedes, y estos que se pintan de esta manera están hacia la pared, ¿no? Esta es la proyección Fisher. Vamos a estar manejando este tipo de representación de las biomoléculas. Esto no es un azúcar, por favor, solo estamos hablando del tipo de proyección que vamos a estar manejando aquí. Otra cosa que podemos utilizar para nuestra clasificación es el tipo de grupo funcional que tienen los azúcares. ¿Sí? Los azúcares van a tener un grupo carbonilo como común. Algo común en ellos va a ser la presencia de un carbonilo, que como recordarán es un carbono doble enlace al oxígeno, y a los dos lados puede estar enlazado con diferentes moléculas, diferentes grupos funcionales, diferentes átomos. Y en el caso del aldehído, pues aquí tiene un RC carbonilo y H, esto es el aldehído, y en la cetona pues tenemos RR' y nuestro doble enlace con el oxígeno. Entonces, aldehído y cetona, y eso ya va a ser una de las diferencias que vamos a encontrar en los azúcares. Vamos a encontrar azúcares que están, el grupo funcional va a ser aldehído y el otro va a ser cetona. Y eso entonces lo vamos a poder caracterizar como aldosa y cetosa. El sufijo osa se va a referir a los carbohidratos, ¿sí? Por ejemplo, ribosa, ¿cierto? Glucosa, todos esos se refieren a los azúcares. Entonces, aldosa van a ser aquellos azúcares, aquellos monosacáridos que tienen un grupo aldehído, y cetosa va a ser azúcares que tienen el grupo cetona, ¿no? Aquí, de nuevo enlazando con temas que habrán visto con el profesor Germán Zafra, aquí tenemos nuestra célebre dihidroxiacetona, ¿cierto? Ustedes la habrán visto también en su versión de glicólisis. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya veo que no. Sí, hidroxiacetona y el gliceraldehído. Estos son azúcares, estos son monosacáridos. Estas son versiones, las versiones más sencillas de monosacáridos. Tenemos esta hidroxiacetona, pues claramente es una cetosa, ¿sí? CRR. Y tenemos el gliceraldehído. Miren el grupo funcional aldehído, también tiene 3 carbonos, ¿cierto? Si ustedes cuentan el número de átomos de oxígeno, el número de átomos de hidrógeno, el número de átomos de carbono, exactamente lo mismo, sino que en este caso tenemos el carbonilo como un ceto y aquí tenemos el carbonilo como un aldo, ¿cierto? Entonces esta es una aldosa y esta es una cetosa, ¿cierto? En el caso del gliceraldehído, pues tenemos 2 isómeros, pero ya lo vamos a ver un poquito más en detalle en un segundo. Entonces, otra cosa, entonces ya vimos, ¿no? La primera clasificación es por la comunidad mono, di, poli, ¿no? La otra por el grupo funcional. Vamos haciendo el arbolito, un mapa conceptual como ustedes lo quieren trabajar. La tercera, el tamaño, ¿sí? Aquí el tamaño importa. El tamaño, pues vamos a tener
tamaño. Entonces vamos a tener por el número de carbonos. Se ¿sí? prestó para El número de carbonos, mire que vamos a tener su nombre vernáculo, el nombre con lo que normalmente se conoce, pero en la nomenclatura sí que podemos utilizar los términos griegos para definir el número de carbonos. Ya solo porque ustedes escuchen eso, ya sepan el número de carbonos. Porque si uno no sabe nada y le dice ribosa, ¿cuántos carbonos tiene eso? Entonces aquí vamos a tratar de meterle ya un poco más técnica a la cosa, pues porque este tipo de nombres son nombres que se les dio antes de que se generara la nomenclatura formal, ¿no? La nomenclatura formal realmente está diseñada para que uno realmente solo con escuchar sepa el número de carbono, el tipo de grupo funcional, el tipo de enlace que tiene. Bueno, eso básicamente es lo que al final de todo este rollo vamos a estar hablando. Entonces, en este caso, la ribosa va a tener 5 carbonos, la glucosa 6, pero pues entonces ahí vamos a darle el nombre que les digo, el nombre ya técnico, ¿no? Cuando estamos hablando de 3 carbonos, pues se le llama una triosa. Cuando son 4 carbonos, tetrosa, perdón, 5 carbonos pentosa, 6 carbonos hexosa, 7 tosa, 8 octosa, ¿sí? Pero pues se queda más o menos en ese rango, ¿sí? El nombre más horrible es tetrosa, pues suena como una grosería, pero ya solo porque ustedes, por ejemplo, ahorita me hablaba de la pentosa, penta, 5, ya con eso ya ustedes saben que son 5 carbonos, ¿sí? Exosas, el mundo de la exosa sí que tiene un montón de miembros. Exosa ya en plan ustedes van a decir tiene 6 carbonos, y ese azúcar ya tiene 6 carbonos, y eso claramente tiene una distribución muy interesante. Entonces, por el tamaño lo vamos a identificar, ya con esto vamos a saber el número de carbonos que tiene, y esto pues va a ser el nombre no técnico, ¿no? de la molécula. Bueno, aquí empieza la cosa interesante, recordarán la isomería en química, ¿cierto? En la química orgánica y en la química analítica. ¿Qué caracteriza a los isómeros? ¿Qué va a caracterizar a los isómeros? Ellos tienen exactamente el mismo número de átomos, ¿cierto? Pero pues van a estar enlazados de manera diferente, van a tener su posición. Entonces vamos a tener isómeros constitutivos, estructurales, de actividad diferente, o espaciales si lo que la orientación del enlace es diferente. En este caso, vamos a hablar de lo que les había mostrado ahorita. Lo más básico, ¿sí? Son este tipo de isómeros L y D, ¿cierto? Y este tipo de isómeros aquí en nuestra proyección Fischer, ahí podemos ver que el carbono, el penúltimo carbono, ¿sí? en esta conformación es el que le va a dar el nombre de D y L, y este tipo de isomería no es la óptica. Este es simple y llanamente en donde se ubica el OH. Si el OH del carbono se ubica al lado derecho, le vamos a llamar esta configuración D, y si el OH se ubica en el lado izquierdo, va a ser la configuración L. Y en este caso ya vamos a ver todo cambia, ¿no? Todo lo que en el D tenemos, lo definimos así, todos los grupos que están en un lado, en la L todos los grupos van a estar partidos del otro lado, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle. Entonces vamos a tener estas dos formas, L-gliceraldehído, T-gliceraldehído, por ejemplo, es por la posición de este penúltimo grupo hidroxilo en el carbono, ¿no? Curiosamente, y lo vamos a ver también en aminoácidos, como esto es sintetizado por enzimas, pues resulta que en la evolución pues se escogió una de las dos formas, ¿sí? En los carbohidratos, el tipo de isómero que se utiliza para la mayor parte de los carbohidratos utilizados en las células, en la vida, son tipo D, ¿sí? Curiosamente, y lo vamos a ver en aminoácidos, el isómero que no se utiliza es el tipo L. Pero eso es porque esto es una producción enzimática. Vienen los químicos y sintetizan esto en un laboratorio y les dan 50-50, porque es sintético. Y entonces ahí en esa muestra racémica no tienen, como no es enzimático, entonces se les puede producir esta y esta, ¿no?
Pero como esto está generado por enzimas y las enzimas tienen esto que le llaman especificidad, ellas sí solo van a producir una de las dos. Y después si uno encuentra alguna de estas, es porque eso usualmente lo hacen isomerasas que convierten en... Las isomerasas hacen eso, hacen ese cambio. Entonces, recuerden, isómero, idéntica forma molecular y diferente estructura. Recuerden lo del carbono asimétrico, ¿no? Un carbono que está unido a diferentes moléculas. Esos carbonos asimétricos son los que le pueden conferir isomería a la molécula. Entonces, isómero. Entonces, idéntica fórmula molecular, diferente estructura. Entonces, poniendo aquí. Esta tablita está en la bioquímica de Strayer, en la bioquímica de Timochenko. Se llama así el tipo. Que es alguien de Strayer, es un autor. Me encanta, pues, porque sí que resume muy bien el tipo de isómeros que vamos a encontrar en este tema. ¿Sí? Entonces, aquí ya les digo, isómeros. Entonces, misma fórmula molecular, diferente disposición, diferente estructura. Listo, entonces aquí en nuestros isómeros vamos a tener isómeros constitucionales. ¿Sí? Los isómeros constitucionales van a tener básicamente una conectividad diferente. La conectividad va a ser la diferencia. Por ejemplo, los aldehídos y las cetosas. ¿Sí? Los aldehídos y las cetosas ellos tienen diferente conectividad. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en este carbono, ¿cierto? Se está conectando con el oxígeno, el hidrógeno con este carbono. En este caso se está conectando con el oxígeno, carbono. Entonces, aquí vemos diferencias. La posición de los enlaces son diferentes porque aquí el grupo funcional está en el extremo, aquí está en la mitad. Entonces eso ya en plano es un isómero constitucional. Tiene la misma fórmula, pero son diferentes. Entonces estos ya son la primera gran familia. La segunda familia son los estereoisómeros. Entonces ahí sí en los estereoisómeros vamos a tener la misma conectividad, pero la posición espacial va a ser diferente. ¿Sí? La posición espacial de los grupos funcionales va a ser diferente, pero la conectividad va a ser igual. Entonces, si en este caso sí ya vamos a hablar, cuando hablamos de estereoisómeros, hablamos dentro de una misma familia de isómeros constitucionales. Si es un ceto, si estamos hablando de una cetosa o de una aldosa, los estereoisómeros solo van a ser dentro de aldosas o cetosas. ¿Sí? Eso va a ser dentro de uno u otro grupo. Y aquí vamos a tener en esto estereoisómeros, recuerden, ahí tienen la misma conectividad, pero la disposición espacial es diferente. Los enantiómeros son los isómeros de hielo. ¿Sí? Eso que estuvimos hablando ahorita. ¿Sí? Los isómeros van a tener la posición de sus grupos funcionales invertidos el uno con el otro. Recuerden que el OH, el penúltimo OH es el que va a definir si es D o E. ¿Sí? Pero como vamos a tener más grupos funcionales dependiendo del número de carbonos que tenga el carbohidrato, pues en un D y en un L en todos los grupos se van a invertir. Van a ser el opuesto el uno del otro, lo que genera una imagen especular. O sea, si ustedes le ponen un espejo a este, se va a ver así. Pero no son superponibles. Es como las manos, ¿no? Exactamente, es como las manos. O sea, son imágenes especulares, pero no son superponibles. Dime. ¿Esos son enantiómeros? Venga, aprenda. Pues sí. Entonces, sí, claro, los enantiómeros son justamente eso, son las imágenes especulares, esos son. Pero tenemos entonces ya el caso de los diastereoisómeros. ¿Sí? Estos son la imagen especular, los diastereoisómeros ya no son imágenes especulares. Vuelvo y digo, estamos en la familia de los que tienen la misma conectividad, la disposición espacial va a ser diferente. En los diastereoisómeros va a haber uno o más grupos funcionales que se tiran la película, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo de la glucosa, que por cierto es ese tipo de moléculas que uno recomienda que se aprendan la estructura del corazón, pues porque de verdad que uno sí que la va a ver, ¿cierto?
La glucosa, que es una exosa, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? La glucosa que utilizamos en nuestro mundo celular es una D-glucosa, vea, el penúltimo H está a la derecha, ¿cierto? Y esto básicamente, este no es un carbono numérico, este tampoco es, este no es un asimétrico, no es asimétrico, estos cuatro sí son asimétricos, ¿cierto? Y pues nuestra glucosa tiene en el C2 el OH a la derecha, C3 a la izquierda, C4 a la derecha, y ya. Esa es la glucosa. Esta es la D-glucosa, ¿cierto? La célebre D-glucosa que utilizamos para nuestras funciones celulares. Esta se puede metabolizar sin ningún problema. En algunos laboratorios la conocen como la dextrosa, ¿sí? Es la misma cosa. Y miren esta molécula que también tiene 6 carbonos, también es una exosa, tiene exactamente la misma fórmula molecular, pero eso no es glucosa, se llama aldrógeno. ¿Y cuál es la diferencia? A ver si la ven en la lista, está ¿Es una D exosa? Es una D exosa, no, porque está acá. Entonces son D exosas, y es una aldosa, ¿no? Por el CHO. Pero la posición, vuelvo y les digo, la conectividad sigue siendo la misma, pero la posición espacial ahora va a ser diferente, porque en C2 va a estar el OH a la izquierda, ¿cierto? En C3 está a la derecha, ¿cierto? C4 y C5 sí se mantienen. Entonces esos son diastereoisómeros. Ahora, hay una versión de diastereoisómero que le puede a uno ahorrar unos dolores de cabeza, que son los epímeros. Los epímeros, la diferencia es de un solo grupo funcional. Un solo grupo funcional. Ese va a ser el que, ¿sí? El diastereoisómero tenemos de uno para allá. Y el epímero ya está bueno, porque por ejemplo, en este caso, en el epímero solo es un grupo funcional que está localizado diferente. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra glucosa, derecha, izquierda, derecha, derecha, es como yo normalmente me acuerdo, derecha, izquierda, derecha, derecha, ¿cierto? De glucosa, exosa, y miren la manosa, ¿sí? La manosa es izquierda, izquierda, derecha, derecha. Entonces C2, la manosa es el epímero C2 de la glucosa. Ya con eso, ya ustedes deben saber que esa es la epímero C2 de la glucosa, manosa, ¿sí? Ya con eso le está diciendo que la posición de COH es diferente, es hacia el otro lado de la glucosa. El resto tienen exactamente el mismo número. Miren la fórmula: C6H12O6, ¿sí? C6H12O6. Y por último están los anómeros, que esos vienen después de que veamos la citación, ¿sí? Entonces, aquí pensemos aquí estamos con nuestros enantiómeros, que son las imágenes especulares, ¿sí? De glucosa y L-glucosa. Si ven que la D-glucosa se llama D porque el hidroxilo, el penúltimo hidroxilo de la cadena está a la derecha. Y pues D de derecha, izquierda, derecha, derecha. Y miren en la L-glucosa, ¿sí ven? Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Es realmente la imagen especular, es realmente todo lo puesto en uno y otro. D-glucosa, L-glucosa, esta es la natural, esa se puede convertir por una isomerasa a L-glucosa y sintéticamente se puede producir, ¿sí? Los diastereoisómeros, pues como les digo, entonces aquí tenemos nuestra, va a tener la misma fórmula molecular, pero ya no son imágenes especulares, pues porque va a haber diferencias en la posición de ciertos grupos funcionales, ¿cierto? Igual configuración, igual, pero y los epímeros, pues entonces vamos a tener una sola posición que va a diferir. Por ejemplo, la galactosa es el epímero en C. Por cierto, los carbonos se van a nombrar desde esta posición: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En Fischer, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Este sería el epímero, la galactosa sería el epímero CG de la glucosa. 1, 2, 3, 4. Epímero C4, que no dice epímero C4 de la glucosa, esa es la galactosa. ¿Tienen? Ahí ya como que le va ayudando uno un poquito esa... ¿Ah? ¿Cómo? Le voy a decir galactosa, primero de la
No, pero ya tú puedes caracterizar que si, o sea, a veces uno dice galactosa y realmente me parece como si fuera una molécula totalmente diferente de la glucosa, y la única diferencia entre estas dos es esa posición. Y les digo más, o sea, esa posición ya hace que esa molécula no tenga la misma función de esta molécula. ¿Sí? Para que esta molécula pueda funcionar como esta, pues hay que isomerizarla. Entonces, cuando toman leche, ¿cierto? Las lactasas o galactosidasas, esas cortan la lactosa en glucosa y lactosa, ¿cierto? La glucosa inmediatamente entra a metabolismo, la galactosa tiene que surtir un efecto isomerismo para que pueda ser usada, o esa se puede utilizar en otras funciones que tenga el célula, pero no se puede usar directamente. Imagínense, solo una posesión. ¿Y por qué? Por las enzimas. Las enzimas, como son estereoespecíficas, ellas tienen la manera de reconocer esta estructura, y si se le aparece esta estructura no se la toma para el metabolismo. Entonces tienes que invertir este OH aquí en esta posición para que pueda ser metabolizado. Esa es toda la diferencia. Increíble. Imaginen cómo era con las cetosis, ¿no? Bueno, preguntas de comprensión. Vamos a ver qué tal. A ver si me entendí. La fórmula es C6H12O6. Esto sin paréntesis, aquí sí la cagué. Aquí sin paréntesis. ¿A qué compuesto corresponde? Una exosa. Exacto, no se sabe. No, eso, a lo sumo, lo que podemos decir es que es una exosa, pero de ahí para allá no sabemos, ¿no? Hay gente que dice glucosa de una, y no, porque ya vieron la cantidad de isómeros que se pueden obtener con C6H12O6, o sea, no van a caer. Aquí le agarré, por favor, si alguien toma foto de su listado, aquí tienen los paréntesis. Si digo que la D-ribosa es una aldopectosa, ¿cómo es la proyección Fischer? ¿Qué? La proyección o sea, la D-ribosa es una aldopectosa, entonces, de plano, ¿cuántos carbonos tiene? 5. Si es una aldo, ¿qué grupo funcional tiene? Aldosa. Aldehído. Y el aldehído es terminal, ¿no? Es el segundo. Aldehído, el carbono del aldehído es el segundo. Entonces, una manera de quitar el aldehído es CHO. O si están muy dadivosos, C, doble enlace O, H, ¿no? Y listo, de ahí para allá tiran, ¿cierto? Los carbonos hacia abajo. ¿Qué me hace eso? ¿Le hago? Sí. Bueno, la D-ribosa. Miren que con la D-ribosa la información es un poquito complicada. Sí que tiene que saber algo más de esta manera. Bueno, entonces, D-ribosa. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Este 5 es CH2OH, ¿cierto? Este es un carbono que no es viral. Esta es una aldopentosa, lo que quiere decir que el C1, ¿cierto? Viene así. Aquí tenemos nuestro grupo aldehído, que el grupo aldehído ustedes lo pueden poner así. No confundir con esto. Esto es otra cosa, porque el OH va a ser nuestro hidroxilo. Esta es una manera de pintar el aldehído. Listo. No sabíamos más, ¿no? Pero pues ahí, ¿qué otra cosa podemos pintar aquí ya con esto? Muy bien. El OH a la derecha, sí señor, porque es una D, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué tiene que H. Pero si ya no saben nada más, pues no sabrían cómo pintarlo. Entonces aquí vienen las otras posiciones, OH, ¿no? Esta es la D-ribosa. Esta es la posición 1, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. ¿Sí? Después cuando la saquemos ya vamos a ver un poquito más.
Pero en los ácidos nucleicos, el OH, este OH en posición 13 es el que se utiliza para enlazarse con el fosfato y, ¿sí? Para la formación de del ADN tenemos que virlarle tenemos que reducir esta posición para generar la desoxirribosa, ¿no? En 2. Y el fosfato se le une aquí para generar el nucleótido. Eso cuando lo veamos, ¿no? Pero simple y llanamente estoy avanzando. Estoy avanzando que esta moleculita pudimos dibujar varias cosas, ¿no? Pudimos dibujar que era una molécula de 5 carbonos, podemos dibujar que es una molécula que tiene un grupo aldehído, que es una D. Eso fue todo lo que pudimos dibujar, ¿no? Bueno, ahora. Este es el 5', es el carbono 5', el serio de carbono 5'. Listo. La D-glucosa es un isómero estructural constitucional de la L-glucosa. La D-glucosa es un isómero. No porque constitucional es que tiene diferente conectividad. Muy bien. ¿Cuál podría ser? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el isómero constitucional estructural de la D-glucosa? Que es una Z. La Z La fructosa. La fructosa C6H12O6, pero la fructosa, bueno, esta también la voy a confirmar porque glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato por una soldasa. ¿Sí? Vea eso, o sea, ahí la conectividad cambia, pero eso es una vaina radical. Listo. Entonces, no, esto es, ¿qué es la D-glucosa de la L-glucosa? Ojo, es un estereoisómero. Porque la otra gran familia son los estructurales, pero el estereoisómero es misma conectividad, diferente posición. Sino que tenemos dentro de esos los especulares, que son los de L, y los estereoisómeros, que ya son los que no son especulares. Bueno, esto ya se viene en un temita interesante. ¿Tienen tiempo? No. Recomiendo que vayan viendo la parte de ciclaciones, pero léansela en la Timochenko, que se ríen, pero es muy buena biblioteca. La de Timochenko está muy bien explicada, en Leninger también está bien, viene explicada. El proceso de ciclación es clave para